digamos, una serie de conversaciones estos días, hoy, a lo largo del día, el día de mañana. Son conversaciones con algunos expertos y expertas que ustedes, digamos que hemos preparado para ustedes de manera muy exclusiva para que ustedes puedan conocer estos temas a profundidad y puedan nutrirse pues, de este conocimiento y que ustedes también hagan preguntas si tienen dudas. Y esta semana pues lo que vamos a hacer es esa serie de conversaciones para que el sábado podamos tener ya la primera sesión de la Asamblea Ciudadana. ¿Listo? Entonces, pues les recuerdo que vamos a grabar pues la sesión para poder tener pues registro de la asistencia y de todo el proceso. La idea es que las personas que no se puedan conectar a estas sesiones, después nosotros les vamos a enviar un link para que ustedes puedan revisarla No me da opción, no me da en la opción. noche o en algún momento del día para que nos puedan No. escuchar las sesiones. ¿Listo? Eh, entonces, yo quisiera hacer como una especie de presentación muy rápida. Me gustaría que en el chat de este Zoom, ustedes, si saben manejarlo ahí en la parte de abajo, dice chatear y les va a abrir un chat. La idea es que ustedes puedan escribir ahí su nombre, en qué comisión están, su nombre, apellido y en qué comisión están y que poco a poco nos vayamos reconociendo y nos vayamos conectando uno con los otros. ¿Listo? Entonces, si quieren pueden ir escribiendo su nombre. También aquí tenemos pues ya miembros del consejo. Está Juan Carlos Fernández, que es es asesor de la mesa directiva del consejo. Está Laura Garzón, que hace parte del equipo de Demolab, también del laboratorio. Entonces, si quieren, escribamos nuestros nombres y las comisiones en las que estamos. Recordemos que ustedes están en unos grupos de WhatsApp y el nombre del grupo de WhatsApp dice su comisión. ¿Listo? Entonces, si quieren, escribamos ahí. Entonces, yo voy a iniciar, si quieren. Exactamente, Sebastián. Un saludo para todos y todas. Ponemos, si no tienen claro, de pronto el nombre de su comisión, tal vez con el número les podemos ayudar. ¿Listo? Listo, es muy importante que pongamos ahí nuestro nombre para tener por registro, obviamente, de toda la participación. Ana Victoria, Paola Serna dice comisión 6, Elizabeth nos dice comisión 3, Felipe Rey comisión 3, maravilloso. Felipe Rey también hace parte del equipo de la asamblea. Figueroa, bienvenida Edna, Indira también hace parte del equipo, Juan Manuel Garzón, Andrés Cruz, maravilloso, qué bueno tenerles a todos y todas en este espacio, Germán, maravilloso. Arroyo, comisión 3, Diana Piedradita, comisión 1, hola Diana, ¿cómo estás? Comisión número 3, asamblea. Acá que me meten en cosas que no creo. Asamblea. Bueno. Les recordamos que mientras, digamos, no estamos interviniendo, podemos cerrar nuestros micrófonos para que las demás personas puedan escuchar mucho mejor. ¿Listo? Entonces, perfecto. Bueno, Daniela Castro también por ahí nos saluda, muy importante. Hola Daniela, Adriana Farfán, Marcela Soto, Germán Díaz, Diana Bautista, Juan David Arroyo, listo, perfecto. Démonos unos minutitos mientras se conecta la persona invitada que nos va a dar la charla de hoy. Maravilloso, Carol Gáez. Denme un segundito y ya iniciamos. No sé si Juan Carlos quiera dar un saludo desde la mesa directiva del Consejo de Bogotá, desde la presidencia del Consejo de Bogotá. Bueno, para los que van llegando también, si pueden escribir su nombre aquí en el chat, maravilloso. No sé, Laura,
Ah, listo, ya tengo sonido. Buen día para todos y todas. Buen día, Héctor. Muchas gracias, todos y todas. Hoy ya tenemos a nuestra invitada, Patricia Calderón, con nosotros. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Disculpen, por favor, ¿me oye? Hola, buen día, sí. ¿Sí? ¿Sí me están oyendo? Es que no estoy segura. Sí, te escuchamos perfecto, gracias. Ay, ok, pero ¿así me oye? Sí, perfecto. Ok, Te escuchamos muy bien. perfecto. Muchas Bueno. gracias y disculpen que me estaba pidiendo un ID. Yo desde las 9:45 estaba conectada por otro lado. Bueno, pero finalmente estoy acá. Mil disculpas por el retraso. Bueno, Y gracias por la invitación también, por favor. bueno, para nosotros es muy grato contar tanto con nuestros asambleístas. Hacen parte, Patricia, de la primera asamblea ciudadana que se va a realizar en nuestro país. Esto es un mecanismo de innovación democrática. Se ha realizado en más de 40 países con éxito. En el caso de Bogotá, y esta que va a organizar el Consejo de Bogotá a través de su laboratorio de innovación política de MOLAB. Va a ser la primera y vamos a hablar sobre temas que inciden en el ordenamiento territorial. Obviamente la movilidad es uno de ellos y por eso estás tú invitada. Les voy a contar un poquito sobre Patricia Calderón. Patricia es arquitecta, cuenta con una especialización en gerencia de proyectos, se ha desempeñado como asesora en temas de transporte, ha trabajado el tema de movilidad sostenible, ha sido también ha trabajado en el sector público, en el Ministerio de Vivienda y en el Instituto de Desarrollo Urbano. Entonces tiene una idea de nuestro país y de nuestra ciudad, especialmente. Patricia, la idea es que nos cuentes un poco sobre la movilidad, las bicicletas, red de bicicletas en Bogotá, cómo vamos y le atinamos a la movilidad sostenible, ¿sí? Cómo pensamos como ciudad en ella. Y vamos a darte alrededor de 25 minutos y después vamos a tener los participantes y los asambleístas, quienes quieran participar, y hacemos una interacción a través de un diálogo con preguntas. Entonces, Patricia, te doy la palabra. Muchas gracias. Y bueno, quedan ustedes todos con Patricia. Laura, Gracias. muchas gracias. Muy amables por la invitación. Tengo una presentación, quisiera compartir mi pantalla, pero todavía no tengo el rol habilitado. Si me pudieras. Ya te lo das. Entonces, mientras tanto, quería contarles que actualmente soy la directora ejecutiva de Despacio. Nosotros somos una ONG y un centro de investigación que trabaja desde hace 11 años, o más bien fue creado hace 11 años aquí en Bogotá y hemos trabajado para diferentes ciudades en Colombia, pero también para la región. Ahora sí, ya puedo compartir. Ahí, creo que pueden ver mi presentación. Sí, señora. ¿Están viendo todos mi pantalla? Patricia, perfecto, muchas gracias, sí. Ok, muy bien. Entonces, quería contarles un poco de qué hacemos en Despacio y un poco pues, como las cosas que hemos hecho con datos de Bogotá. Entonces, pues somos un centro de investigación que promueve la calidad de vida en las ciudades, ¿cierto? Y trabajamos en 3 ejes fundamentales, que son ciudad, básicamente para entender cómo vivir mejor la ciudad y nuestro espacio urbano en una escala más humana y sostenible. Trabajamos también de manera transversal en temas de clima, básicamente en acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático y también en un eje fundamental que es el de vida para mejorar nuestra calidad de vida, no solamente en aspectos urbanos, sino también de nuestra vida personal.
aquí, y específicamente relacionado con el tema que íbamos a tratar hoy, que es un poco sobre redes peatonales y redes para bicicletas o para movilidad en bicicleta, quise resumir aquí un poco algunas de las publicaciones que hemos sacado en Despacio que ustedes pueden encontrar en nuestra página, pero quería destacar específicamente estas que ustedes encuentran en este recuadro, en las que tenemos datos específicamente sobre Bogotá, ¿cierto? En temas relacionados sobre transporte sostenible, sobre la experiencia de caminar en Bogotá, las cuentas de la bicicleta para Bogotá que sacamos en el año 2014, las cuentas para caminar en Bogotá que sacamos en 2017, ambos con datos de las encuestas de movilidad, y la última publicación que sacamos a principios de este año, que está muy relacionada con un tema que para nosotros es muy importante y es el tema de género y transporte. Y aquí están específicamente las cuentas, creo que había alguien por ahí con un micrófono encendido, las cuentas de las mujeres y el transporte en Bogotá. Entonces, los invito a que visiten nuestra página en despacio.org y descarguen esta información. Yo voy a darles aquí un poco algo de los datos que hemos sacado y en términos generales contarles un poco qué es la movilidad sostenible en contexto, ¿cierto? En términos de movilidad urbana, de equidad y racionalización en el uso del espacio urbano, el cambio de paradigma hacia una movilidad más sostenible, y al final un poco unos datos sobre aspectos que hemos analizado para Bogotá en cuanto al caminar y al ciclismo urbano. Entonces, lo primero que quería traer a colación aquí es un poco cómo se han venido transformando las ciudades, en donde originalmente teníamos espacios en donde la gente podía caminar y moverse de manera mucho más segura, ¿cierto? Y en vehículos, por supuesto, de bajas velocidades, pero teníamos espacios en donde, digamos que espacios diseñados para las personas, ¿cierto? Y era un espacio, digamos que el espacio público, el anterior era una imagen de Londres, esta es una imagen de Nueva York, de principios del siglo XVIII, en donde el espacio público era un espacio para compartir, ¿cierto? Y para permanecer y para disfrutar. A pesar del caos, digamos que era un espacio en el que no se sentía uno agredido. Entonces, en perspectiva histórica, el tema con la reducción o con la afectación que han tenido, especialmente los peatones, ha sido la velocidad del transporte que ha venido aumentando exponencialmente. Y esta pues es una de las razones o de los factores más importantes en poder lograr tener ciudades más seguras, pero también más humanas y más respetuosas de las personas que nos movemos en modos más sostenibles, ¿no es cierto? Entonces el tema de la velocidad es un factor definitivo en la planeación de las ciudades y en la organización de nuestro espacio y de nuestra infraestructura, pero también de la psicología y de la sociabilidad, ¿cierto? Como nosotros nos sentimos más atraídos o no de caminar o de disfrutar una ciudad. Y es que, la pregunta acá que les traigo es, ¿a quién pertenece la calle, cierto? ¿Quién debería tener la prelación? Entonces, ¿por qué debería ser de unos pocos y no de todos? Y entonces aquí el tema con el peatón es que pues la inseguridad vial, como vamos a ver en unas cifras que les voy a mostrar más adelante, pues la marginalización del peatón que se ha ido, digamos que ha venido en aumento, y hay digamos que en agosto, que es cuando se celebra el Día del Peatón, pues que no es una celebración, sino más bien una conmemoración, porque tristemente fue el día en que en Londres, en una calle de Londres, una mujer que iba caminando con su hija de la mano, quien es Brigitte Driscoll,
murió a sus 48 años atropellada por un vehículo que no superaba ni siquiera los 30 kilómetros por hora. Entonces, pues aquí es donde uno se pregunta un poco que el caminar en la calle no debería ser un motivo de muerte o accidente, ¿cierto? Nadie tendría que por qué morir por salir pues promoverse en la ciudad, por simplemente salir a comprar el pan, por ejemplo. Y entonces aquí está un poco el tema con el auto, ¿cierto? Y el paradigma de cada vez que diseñamos nuestras ciudades, cuáles son las prioridades. Y entonces, digamos que este viejo pensamiento de la ingeniería, del transporte de hace muchos años, en donde estábamos enfocados a mayor infraestructura, entonces podíamos proveer mejor flujo vehicular, cuando de lo que se trata realmente no es de tener más flujo, sino de cómo tener espacios más caminables y pedaleables, que son, digamos, que los modos sostenibles, que ahora, digamos, que en estas condiciones también de afectación de cambio climático, que de hecho hoy iniciaron las charlas también en Road a la COP26, que va a ser el próximo año en Glasgow. El tema del transporte y sus emisiones tienen un rol bastante importante en poder aportar a la reducción de emisiones. Entonces aquí es el tema del círculo vicioso, que a mayor infraestructura y la necesidad de irse expandiendo las ciudades, pues entonces terminamos en este círculo vicioso de tener más espacios destinados para los autos y y quería traer aquí una anotación de Lewis Mumford en 1964. O sea, esto quiere decir que hace muchos años que ya estamos hablando de este tema, pero seguimos como trabajando y desarrollando nuestras ciudades de una manera equivocada, y es que él hacía una acotación aquí, es que el derecho a tener acceso a cada edificio en la ciudad por medio de automóvil privado, en la era en que todos tienen acceso a tal vehículo, es en realidad el derecho a destruir la ciudad. Entonces esto no es digamos que no es un tema nuevo, sino que desde hace mucho tiempo se ha venido trabajando y pensando realmente por todas las afectaciones negativas que ha traído los vehículos motorizados, y por supuesto la velocidad, ¿no? que es el tema que más nos afecta. Y por supuesto ahí están las motos también, que han sido un elemento o un vehículo que también ha terminado afectando tanto, especialmente en nuestras ciudades en América Latina. Y es que tenemos por un lado un círculo vicioso, ¿cierto? En donde el gobierno, digamos, que va atrasado en responder a la situación de movilidad, que se mueve mucho más rápido que la regulación. Y es que tenemos con este tema de las motos pues una mayor contaminación, por supuesto. Por otro lado, eso genera además pues fuga de usuarios del transporte público, lo cual no es deseable, porque por supuesto el transporte público es el que nos permite tener pues una movilidad más sostenible y equitativa para muchas personas, en que el acceso a la movilidad es más complicada. Y por supuesto entonces eso también genera una tarifa insostenible de transporte público, ¿no? Entonces está por un lado ese círculo vicioso, pero por otro lado el pensar que puede haber un círculo virtuoso en donde se comprende la situación, porque también es clarísimo que en muchos casos el tema de la moto, por supuesto, en principio viene a ser la solución a la movilidad, ¿cierto? A llegar más rápido y el afán de moverse sin quedarse en la congestión. Pero por otro lado también la moto es un vehículo de trabajo, ¿no es cierto? Es el vehículo que para muchas personas es su herramienta de trabajo. Y entonces puede aparecer aquí un círculo importante, virtuoso, en donde puede uno empezar a trabajar en una mayor movilidad personal, con oportunidades de empleo y también con oportunidades de mejora en la economía, si nos enfocamos un poco en comprender el problema y en buscar soluciones hacia ello.
Pero por otro lado, entonces también está el tema de la equidad y la redistribución del espacio público, ¿cierto? Y entonces el tema con los autos vuelve otra vez a ser un poco como, ¿por qué diseñamos nuestras ciudades de manera tan egoísta? Y es donde la mayoría de las personas que nos movemos en transporte sostenible, que básicamente son el caminar, el andar en bicicleta y en transporte público, tenemos un espacio tan reducido comparado con el espacio que normalmente se le da a los vehículos privados y que cuando ahora veamos los datos de reparto modal, en términos de número de usuarios, siempre la mayoría está más cargada, ¿cierto?, de este costado izquierdo de mi pantalla que del costado derecho. Entonces ahí es donde uno empieza a pensar, debemos repensar la ciudad y tenemos que pensar mejor la manera en cómo redistribuimos nuestro espacio público y nuestras vías, ¿cierto? Para dar prioridad realmente a quienes más lo necesitan, o a la mayoría por lo menos de la población. Y para hacer un ejercicio un poco de entender cómo mejorar esa redistribución del espacio público, quisiera hacerles esta pregunta y es ¿cuántos vehículos creen ustedes que caben en este espacio que normalmente es un espacio de estacionamiento de 2.4 por 4.8, ¿cierto? Es como casi 12 metros cuadrados. ¿Cuántos vehículos creen que cabe ahí? Y entonces, pues la respuesta, aunque tal vez para muchos sea sorpresiva, pues muchos de ustedes dirían, no, pues ahí cabe un vehículo, ¿no es cierto? Un solo vehículo. Pero depende también del tipo de vehículo. Entonces hicimos un ejercicio hace unos años y caben 40 bicicletas plegables. Entonces, y estos son 40 personas moviéndose, ¿cierto? De manera sostenible. Y si uno lo busca como en espacios más de la ciudad, esto fue otro ejercicio que también hicimos si tuviéramos, digamos, que otro tipo de vehículo en el que nos movemos, pues podemos ser mucho más eficientes en la redistribución del espacio y en aprovechar muchísimo más y tener espacios mucho más amables en nuestras ciudades. Y este es un ejercicio como muy para mostrar en plastilina exactamente el mismo número de personas qué espacio ocupan dependiendo del tipo de vehículo en el que se mueven, ¿no es cierto? Entonces son exactamente el mismo número de personas en estos 13 escenarios y claramente pues la congestión está directamente relacionada con el uso del vehículo particular, ¿no es cierto? Entonces no se trata de estar en contra del vehículo, sino de ser más eficientes en el uso de nuestro espacio. Es decir, la congestión no se genera porque sí, la congestión se genera precisamente por las decisiones de viaje que cada persona toma antes de salir de su casa, ¿cierto? Entonces yo puedo ser mucho más, digamos que un poco menos egoísta con mi ciudad y con mis vecinos y conmigo mismo, al tomar una decisión mucho más acertada de viaje, dependiendo del vehículo en el que yo me quisiera mover en la ciudad. Entonces esto creo que es un clarísimo ejemplo de qué pasaría si más personas se movieran en transporte público, qué pasaría si más personas nos moviéramos en bicicleta, y pues el horror que es el que vivimos cada día, y es que cada persona decide, o unas pocas personas que ocupan mucho espacio, deciden salir todos los días en bicicleta esperando que no haya trancón, ¿cierto? Pero son las mismas todos los días saliendo a hacer el trancón. Entonces, ahí es donde el tema de la racionalización del uso del automóvil viene a jugar un papel definitivo, y es que no es una pelea contra el automóvil, ¿cierto? Sino de cómo gestionar mejor nuestros viajes y cómo gestionar también mucho mejor el desarrollo y la planeación de nuestras ciudades, con el fin de desincentivar el uso del automóvil, no por, digamos que, satanizarlo, sino cómo tener unas ciudades en donde las distancias de mi residencia a mi lugar de estudio, a mi lugar de trabajo, a mi lugar de compras,
me permitan tener distancias que yo pueda recorrer en otros modos que no necesariamente sean amarradas a un automóvil, porque por supuesto tampoco todas las personas tienen las condiciones físicas, por ejemplo, de caminar o de andar en bicicleta, y por supuesto para grandes distancias depende del tipo de vehículo, ¿cierto? Es como ser un poco más inteligentes al tomar esa decisión de viaje cuando salimos de nuestra casa, dependiendo del destino al cual nos estamos moviendo. Pero ahí también juega un papel muy importante el gobierno y las ciudades cuando definen y diseñan nuestras ciudades, ¿cierto? Por más cerca que yo esté de un lugar, si yo vivo sobre una autopista de 4 carriles y tengo que cruzar al otro lado para llegar a un parque, pues definitivamente la ciudad me está diciendo usted no tiene otra manera de moverse que el automóvil porque caminando no hay opción, ¿cierto? Porque entonces en ese sentido lo que tendríamos que tener es una estrategia de bajar velocidades, mejorar la seguridad vial y hacer, por supuesto, unas calles mucho más agradables. Entonces, por supuesto que nuestras ciudades se pueden cambiar y de hecho, pues hay grandes ejemplos en ciudades importantes del mundo, pero lo importante es que no es un trabajo y una responsabilidad solamente del gobierno, sino de nosotros como ciudadanos, ¿cierto? En tener ese cambio de cultura y de filosofía en la movilidad, en que, por supuesto, desde el gobierno se generen intervenciones en la movilidad del automóvil, en promover los modos activos, que son, por supuesto, el caminar y el andar en bicicleta, y la recuperación de las calles para la gente. Digamos que ninguna ciudad debería estar condenada a su actual sistema crítico de movilidad. Y esto es un ejemplo en Ámsterdam, en donde tal vez muchos de ustedes saben, la primera foto a la izquierda es en 1900, en donde, por supuesto, los vehículos motorizados todavía no tenían una gran incidencia, de hecho eran casi que inexistentes, y la ciudad era una ciudad en donde se podía compartir, los vecinos podían cruzar de un lado al otro, los niños podían jugar, era un espacio de compartir. Y luego llegó, ya para los 70s, pues por supuesto estaba muy posicionado en Ámsterdam y en general en Holanda el vehículo motorizado, ¿cierto? Pero llegó la crisis del petróleo en ese momento y iluminó a los gobernantes en ese momento, que tomaron decisiones completamente acertadas, en donde dijeron, no podemos seguir por este camino de depender de los combustibles fósiles, ¿cierto? Pero además también tenemos que tener estrategias de reducción de la siniestralidad vial, y optaron por tener ciudades en donde, si ven la foto de la derecha y varios de los que estén aquí conectados, si han tenido la oportunidad de estar en Holanda o en Dinamarca, son ciudades perfectamente caminables y ciclables, en donde cualquier distancia y a cualquier lugar todo el mundo siempre se mueve o caminando o en bicicleta. Lo raro es ver personas moviéndose en el automóvil. Digamos que el automóvil cuando se presenta es un invitado, ¿no es cierto? Por favor, me avisan del tiempo, no sé cómo vamos, pero creo que... Vale, ¿tienes 7 minuticos más? Ok, muy bien. Estos son algunos ejemplos de que las ciudades y las grandes ciudades, en este caso Nueva York, el Times Square, que era un espacio donde los espacios para el peatón eran completamente reducidos, tomaron una decisión, los dirigentes dijeron vamos a recuperar este espacio exclusivamente para las personas. Y es de los lugares más agradables, creo yo, para visitar ahora en Nueva York, especialmente por esta transformación, ¿no es cierto? Entonces sí se puede. Y por supuesto, entonces aquí aparece la pirámide de modos que tal vez varios de ustedes conocen o tal vez es la primera vez que lo ven, pero la idea siempre es que cuando planeemos nuestras ciudades y las desarrollemos, la prioridad siempre está en los peatones, ¿cierto? Ellos son, en este caso es una pirámide invertida en donde la base
están otra, están por De las 10. Una pregunta. Ahora que me meto en la reunión con el los peatones y el permanecer y disfrutar del espacio público, por supuesto, luego las bicicletas y los modos de transporte activo, luego el transporte público y por último empiezan, digamos que los modos más individuales y motorizados que deberían ser la última prioridad en el desarrollo, digamos que para invertir esas prioridades. Por otro lado, pues por supuesto está el paradigma de la accesibilidad a los bienes y servicios y cómo lograr, estas son como la estrategia así de cómo lograr llegar allí y lo primero por supuesto es además después de esta pandemia el primer aspecto que es evitar o reducir viajes es mucho más relevante porque mucho más que en este momento, mucho más que antes, digamos que el factor de no moverse se ha vuelto tan importante, ¿no? O sea, hemos descubierto que no necesariamente tenemos que movernos, lo que es muy fácil evitar muchos viajes. Entonces está la movilidad, pero también la inmovilidad, que es uno de los aspectos que ahora es fundamental en temas de planeación de ciudad. El cambiar, el poder de convencer a la gente que hay una manera diferente de moverse. Si tengo que moverme, hay otras opciones, ¿cierto? ¿Qué tipo de transporte debería yo usar? Y por otro lado, cuando tengo un sistema de transporte, ¿cómo cambiar o mejorarlo? Entonces, ¿cómo tener, por ejemplo, buses con sistemas eléctricos o por lo menos con combustibles más amigables con el medio ambiente? Entonces, esas son algunas estrategias. Esta es otra de empujar o jalar, o sea, cómo mover la gente de estar siempre como pensando que su única manera de movilidad es en vehículo particular o en moto y moverla un poco a pensar que hay otros modos más sostenibles para movernos en la ciudad. Algunos ejemplos también de cómo un mismo espacio, como una misma calle puede redistribuirse de una mejor manera. De hecho, esta imagen de la derecha es bastante relevante pensando ahora en que los peatones requerimos un espacio mucho más amplio para podernos mover, ¿cierto? En este COVID dancing behavior que esta pandemia nos está llevando, y es que las personas ya no queremos caminar tan pegadas de otras, ¿cierto? Sino requerimos un poco más de espacio. Y cómo entonces, además, dependiendo también del número de vehículos, podemos ser un poco más equitativos en la distribución del espacio público, en donde tenemos peatones, ciclistas, por supuesto, también las personas que se mueven en vehículo y el transporte público, pero también tenemos espacios no solamente para estacionamiento, ¿cierto? Sino por el otro lado también espacios de permanencia para la que la gente pueda disfrutar, ahora que también son tan relevantes estos espacios de uso y disfrute del espacio público al aire libre para muchos cafés y demás. Entonces, pensando en redes y en cómo deberíamos organizar nuestros flujos, pues por supuesto uno debería hacerle un poco la vida más fácil a quienes nos movemos en bicicleta y caminando, ¿cierto? Y tener rutas más directas y hacérsela un poquito más difícil a los motorizados. Esto también pensando en todo el mundo dirá, uy, pero es que Bogotá es una ciudad tan grande que no podemos pretender que todos nos movamos caminando porque las distancias son muy grandes, pero también está las estrategias de desarrollo orientado al transporte y es cómo tener un transporte público masivo, ¿cierto? En donde tenemos nodos de alta densidad y en estos círculos básicamente lo que uno puede decir es normalmente uno podría llegar a esos nodos fácilmente en modos sostenibles y si uno tiene que cubrir mayores distancias pues debería moverse en transporte público. Entonces, para entrar un poquito entonces en contexto de Bogotá, ¿cierto? Esto es un poco como la imagen que tenemos a diario, incluso ahora en tiempos de pandemia que menos gente, que menos nos estamos moviendo, pero lo que vemos esto es algunos datos que analizamos en un documento hace unos años sobre Bogotá, y pues son cifras de cómo tanto Bogotá como Colombia hemos ido incrementando el número de automóviles registrados, ¿cierto? Entonces cada día va un aumento, es decir, que el tema de la congestión no es un futuro que viendo estas cifras sea muy promisorio, pero por otro lado también afortunadamente vemos que también ha venido en aumento el uso de la bicicleta. Y esto es un poco unas gráficas que ustedes pueden encontrar en algunos de los documentos o algunas de las publicaciones que tenemos en nuestra página de espacio si quisieran ir más en profundidad. Hicimos un poco un análisis
de las encuestas origen-destino y cómo ha ido creciendo el uso de la bicicleta en Bogotá desde que inició, digamos que la primera infraestructura que se empezó a implementar en el 96. Estos son datos hasta 2015, pero si ustedes ven ahora con las nuevas estrategias de las ciclovías emergentes, de las ciclorrutas emergentes que se han ido implementando a lo largo de esta pandemia, casi que el número de ciclistas se disparó. No recuerdo cuál es la cifra que decía el secretario de Movilidad, pero tenemos casi el 10% de usuarios de la bicicleta o incluso más, creo que se duplicó este número de usuarios de la bicicleta, lo cual pues, es una muy buena noticia. Pues, por supuesto, cada día tenemos una red de cicloinfraestructura mucho más densa y esto permite, por supuesto, tener mejores conexiones para que la gente realmente pueda tomar la bicicleta como una opción para su modo de transporte, ¿cierto? Por otro lado está la ciclovía, que es reconocida internacionalmente, y aquí traigo la ciclovía más para decir, tenemos una red también muy grande y la gente los fines de semana está dispuesta a recorrer casi que grandes distancias en la ciudad, lo disfruta mucho, y lo que uno no entiende es por qué el lunes no amanece con esas mismas ganas de moverse a su trabajo en esas mismas distancias, ¿no? Eso debe, como que es extraño que esas mismas ganas de andar en bicicleta no le den el lunes en la mañana, pero sí le dieron el domingo. Sí pudo hacerla en un día de menos congestión y es mucho más agradable vivir la ciudad con menos autos que si tuviera más gente moviéndose en bicicleta, ¿no? Bueno, esta ya la tenía. Esto es un poco para ver que cada día, por supuesto, hay más usuarios. Y aquí quería comparar y mostrarles unos datos recientes, por un lado, también porque además la situación de la movilidad en todas las ciudades a raíz de esta pandemia, por supuesto, ha cambiado muchísimo. Entonces, si vemos la encuesta de movilidad, la última encuesta de movilidad de Bogotá del 2009, nos decía más o menos cuál era la distribución modal, ¿cierto? Entonces, más o menos el 24% de las personas estaban caminando, el 6.6% de las personas andaban en bicicleta, y por supuesto el 18% en Transmilenio, el 6.7% en el SITP. Digamos que la mayoría, si ustedes ven esta distribución entre peatón, transporte público y bicicleta, suman más del 50% de los usuarios que los que se mueven en modos particulares, ¿cierto? Entonces ahí entiende un poquito uno mejor cómo debería ser la redistribución del espacio en nuestras ciudades. Y en la derecha tenemos un ejercicio que apoyamos recientemente a hacer a NUMO, y es que hicimos una encuesta tan pronto empezó la pandemia en marzo, si ustedes ven esta imagen, en donde le preguntamos a la gente, ¿usted cómo se estaba moviendo antes de la pandemia? Y luego, ¿cómo cree que se va a mover cuando la cuarentena pase? ¿Cierto? Que en ese momento era como, eso va a ser más o menos en junio, como que uno no se imaginaba que esto iba a ser tan largo. Pero luego entonces, el mes pasado, durante este mes estuvimos corriendo esta encuesta en donde le preguntamos a la gente cómo se movería una vez aparezca la vacuna, ¿cierto? Y entonces lo interesante de estos resultados, que no es una muestra, por supuesto, muy representativa, porque tuvimos, apenas vamos como en un poco más de 600 respuestas, pero lo interesante de esto es ver cómo empiezan a redistribuirse esos viajes, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes ven en marzo, la gente que se estaba moviendo en transporte público o de sus empresas, pues muchos se fueron al teletrabajo, ¿cierto? De ese 32%, el 30% se fue al teletrabajo, y otros se fueron a otros modos de transporte. Pero frente al caminar y a los que nos movemos en bicicleta, que es el transporte activo individual, que es el siguiente que ustedes ven acá, la muestra decía que más o menos el 27% de las personas se estaban moviendo en modos individuales. A hoy, muchos de esos, que es la línea del medio, están teletrabajando, ¿cierto? Y muchos siguieron, por supuesto, moviéndose en bicicleta. Y lo interesante es
como la respuesta hacia el futuro, ¿no es cierto? Que cuando respondieron y cuando ya tengamos una vacuna, ¿usted cómo se va a mover? Entonces lo interesante aquí es que si ustedes ven, pasamos de un transporte activo en marzo casi el 27% a un casi 40% de las personas que quisieran seguirse moviendo en modos activos como la bicicleta o el caminar. Entonces, ese es un ejercicio interesante, digamos que tal vez estoy aquí dándoles la primicia un poco de estos datos que está analizando NUMO, con datos muy interesantes de cómo la gente realmente ha empezado a cambiar su perspectiva de cómo moverse en el futuro en Bogotá. Creo que, no sé si yo ya estoy terminando por este lado. Un dato importante, como les decía, en Despacio trabajamos mucho en temas de género y transporte y cómo entender cómo nos movemos las mujeres es muy importante, porque las ciudades deben empezar también a diseñarse y a pensarse para las mujeres y a las necesidades de viaje de las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres nos movemos diferente, porque tenemos viajes de cuidado, ¿cierto? ¿Y qué son los viajes de cuidado? Normalmente un señor sale de su casa y se va directo a su oficina. Las señoras salen de su casa y llevan al niño al jardín, luego llegan a su oficina, de regreso a su casa primero pasan, compran el pan, hacen mercado, llevan la ropa a la lavandería, ¿no es cierto? Y regresan. O acompañan a alguno de sus familiares al médico. Entonces, los viajes de los hombres son más lejanos y más, digamos, cubren mayores distancias y son directos. En cambio, las mujeres nos movemos de una manera completamente diferente. Y si ustedes ven, especialmente en la imagen de la izquierda, dependiendo también del estrato en el que están, los estratos más bajos, las mujeres caminan mucho más, ¿cierto? El color verde significa las personas que se están moviendo a pie. Entonces, si ustedes ven comparativamente, las mujeres casi en estrato 1 y 2 están llegando casi al 50% la mayoría de sus viajes. Y eso, digamos que es un dato súper importante en términos de cómo planear mejor nuestras ciudades. Entonces, no quiero, como ya se me está acabando el tiempo, otro factor importante que quería dejar acá planteado es que además esta es una gráfica bien interesante que ustedes encuentran en las cuentas del 2017, el caminar en Bogotá, que también, pues como les mostré, están en nuestra página si quieren ver muchos más datos. Pero lo triste acá es cómo podemos ver comparado entre la repartición modal, ¿cierto? El modo en el que nos movemos asociado al número de fatalidades, es decir, a muertos en siniestros viales. Y lo triste es que los peatones, que son la partición modal más alta en Bogotá, estos son datos de Bogotá, el 31% de las personas caminan, según datos de la encuesta del 2015, no es la última, pero son los que más muertos están poniendo en la vía, ¿cierto? Seguidos, por supuesto, de los motociclistas y luego de las personas que usan en bicicleta. Entonces, pues esto es una reflexión grande de empezar a repensar nuestras ciudades y nuestras prioridades. Aquí es más como un perfil también de cuál es el tipo de ciclista urbano que se mueve en nuestras ciudades, pues que normalmente siempre son hombres, digamos, la mayoría son hombres, no somos tantas las mujeres que nos movemos en bicicleta, aunque cada día hay mucho más mujeres y tenemos que trabajar para eso, porque definitivamente cuando las mujeres y los niños estamos en la calle, es decir, cuando hay más mujeres caminando y más niños caminando o andando en bicicleta en una ciudad, eso es un síntoma de que es una ciudad saludable, es decir, que es una ciudad segura y tranquila, no solamente en términos de seguridad personal, sino también en términos de seguridad vial. Entonces, eso es como un poco, creo que, no sé si me pasé un poquito del tiempo. Tengo una presentación muchísimo más larga con más datos, pero creo que aquí ya voy a cerrar. Podemos invitar a los ciudadanos a que visiten tu página para cualquier complementación y vamos a darle un espacio a los ciudadanos, entonces, y a las ciudadanas, nuestros asambleístas, si tienen alguna pregunta hacia Patricia o algún tipo de reflexión, entonces, si quieren van pidiendo la palabra por el chat o van habilitando sus micrófonos. ¿Listo? Gracias. Se acabó. Listo.
Milena, Eren tiene la palabra. Buenos días. Buenos días, Milena. Bueno, mi tema es el siguiente. Yo soy viceusuaria, pero bueno, a raíz de que se levantó la pandemia y todo, los temas de inseguridad están bastante terribles, que la verdad yo ahora no saco ni mi bicicleta ni nada, sino prefiero salir en mi vehículo. ¿Qué estrategias están tomando para garantizarnos la seguridad? Gracias, Milena. Vamos a otra pregunta. Otra pregunta, Patricia Jiménez nos pide aquí por el chat. Patricia Jiménez. Vamos a hacer una ronda de 3 y respondemos. Patricia Jiménez, ¿puedes habilitar tu micrófono? Bueno, sigamos con Patricia. Bueno, sigamos con Germán. Germán, ¿qué pregunta tienes? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Mira, doctora, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Ok, mira, la doctora Patricia hablaba de un tema importante que es el cambio desde el ciudadano. Pero sabemos que desafortunadamente somos una sociedad que si no nos están educando constantemente no actuamos como tal. ¿Qué se piensa al respecto sobre ese cambio ciudadano? ¿Cómo se puede implementar en nuestra sociedad a través de qué medios, publicidad o cómo lo plantean para que el cambio sea efectivo, ¿no? Ya que salga de nosotros, pero como te digo, hay que educar mucho a la gente. Muchas gracias, Germán. Y vamos con Diana Piedrahita. Esta ronda de 3. Diana. Diana, ¿puedes habilitar tu micrófono? Te lo habilito acá. Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchas? Sí, Diana. Me gustaría saber, es que, pues no sé, últimamente, digamos, en la zona por donde yo vivo, la invasión del espacio público me parece terrible. Ya no hay por dónde caminar. ¿Qué han pensado para, no sé, como para que todo se vea un poco más organizado? O sea, no sé, el espacio. Digamos, ya no hay por dónde caminar, por donde tú vayas, sea por donde yo viva, sea, digamos, que tú te dirijas hacia el centro, Chapinero, o sea, esa invasión del espacio público, para poder agilizar uno sus trayectos. Si quieres, Patricia, qué quieres comentar sobre el primer tema, inseguridad, el segundo sobre la educación y reflexión, y lo que nos comentaba Diana de espacio público? A mí, ¿cierto? Esta Patricia. Entonces, pues, lo primero, por supuesto, para la viceusuaria, creo que tu pregunta es un poco más dirigida hacia el gobierno, ¿cierto? Aunque lo que conozco y lo que sé que está adelantando Bogotá, por un lado, es el registro de la bicicleta, ¿cierto? Esto es una iniciativa que se empezó a implementar así, creo que el año pasado, el año antepasado, que lo que permite un poco es poder tener un control mejor de quiénes son los usuarios y las bicicletas, a asociarlas, digamos, que a un propietario, en caso de que la robe y poderla encontrar mucho más fácil. Pero por supuesto el tema de la inseguridad, que creo que está muy ligada, por supuesto, a la crisis económica por causa de la pandemia, pues ha tenido unos efectos muy grandes en la inseguridad de la ciudad. No me atrevo a responder específicamente a tu pregunta de qué se está haciendo, porque pues no trabajo con el gobierno, pero sí conozco que el registro bici ha sido una de las estrategias que ellos han implementado para tratar de mitigar un poco el tema de la inseguridad. Y de hecho no eres la primera persona que anda en bicicleta que ha tenido ese temor. Pero por supuesto yo creo que entre más personas siempre estemos en la calle, cuanto haya más ojos en la calle, más peatones y más ciclistas, nuestros espacios siempre van a ser más seguros que si terminamos generando ese miedo. O sea, como que es un círculo vicioso, ¿sabes? En donde normalmente cuando la gente deja de caminar y de estar en el espacio público,
pues empiezan a generarse zonas vacías, y eso también genera, pues obviamente, ambientes propicios para la inseguridad. Entonces, por supuesto, es una situación compleja, ¿cierto? Y que deberíamos pues tratar siempre de mejorar y de tratar de no dejar de subirnos al carro para aislarnos y protegernos. Yo, claro, llevo como 10, 11 años, 12 años andando en bicicleta, nunca absolutamente me ha pasado nada, afortunadamente, pero por supuesto es una situación que se ha ido incrementando. Con respecto a la pregunta o al comentario de Germán sobre el cambio ciudadano, ¿cierto? ¿Cómo generar cambios efectivos en los ciudadanos? Pues yo creo que uno de las mejores estrategias siempre ha sido el poder generar infraestructura que invite a las personas o a sus ciudadanos, bien sea a caminar o a andar en bicicleta. Es decir, ese círculo vicioso que yo les mostraba al principio del paradigma del automóvil, cuando la solución de muchos mandatarios o de muchos planeadores urbanos o planeadores de transporte es aumentar más carriles, ¿cierto? Para solucionar el tema de la congestión, pues lo único que eso es una demanda inducida negativa. Es decir, lo único que me está diciendo a mí es, aquí estamos haciendo más infraestructura para que más personas salgan en carro, ¿cierto? Pero cuando yo empiezo a generar infraestructura, mejores espacios peatonales, mejor infraestructura, más redes de infraestructura ciclista o vías más amigables con la bicicleta, por supuesto, eso es todo lo contrario, esa es la demanda inducida positiva, en donde si yo, ese ejemplo que yo les decía de poder cruzar una calle, pues yo prefiero cruzar una calle tranquila, ¿cierto? Y no con una autopista de 4 carriles en cada sentido, porque simplemente la ciudad no me está invitando a caminar allí, me está invitando a ir en otros modos de transporte, ¿no es cierto? Entonces yo creo que una de las mejores estrategias es que las ciudades se diseñen y se planeen de manera que su infraestructura invite a las personas a caminar y andar en modos más sostenibles. Esa yo creo que de todas es la mejor campaña, y por supuesto, pues obviamente alrededor de eso, pues hay otras campañas de sensibilización, de contar, digamos, cuáles son todos los beneficios de andar en bicicleta. Pues para mí simplemente el hecho de poder andar en bicicleta y saber que si pasé por la panadería y me olió a pan fresco, puedo detenerme y devolverme en 5 minutos y poder comprar mi pan, eso no lo tengo nunca desde un vehículo, ¿no? Porque ni siquiera conozco la ciudad. Cuando uno camina y anda en bicicleta, descubre lugares de su ciudad o de su barrio que nunca antes había sabido ni siquiera que existen, o cómo huele mi barrio, porque dentro del carro con el aire acondicionado y la música no sé ni siquiera ni cómo suena ni cómo huele mi barrio, ¿no? Entonces, ese es un tema muy de cómo diseñar unas ciudades de manera que inviten a no andar en carro, sino a caminar y andar más en bicicleta. Sobre el tema de Diana, la verdad que es un tema mucho más tal vez de la defensoría del espacio público, ¿cierto? Esta porque es una lucha constante también de cómo atender las invasiones del espacio público, pero por supuesto, pues la idea es que haya una gestión por parte del gobierno local frente al poder controlar. Muchas veces son cosas que se desbordan. No tengo la respuesta porque no trabajo en esos temas, ni sé cuáles son las soluciones que están adoptando la alcaldía. Entonces prefiero, en lugar de... Gracias, Patricia. Sí, precisamente el tema de inseguridad obviamente es un tema que la Secretaría de Seguridad y Convivencia debería tener más en cuenta. Un cambio de mentalidad en cuanto a lo que decía Germán, y el espacio público, efectivamente, existe la Defensoría del Espacio Público,
El IPES, que es el Instituto para la Economía Social, ha venido trabajando con los vendedores ambulantes. Y, como decía Patricia, Bogotá tiene la Defensoría del Espacio Público. Todo esto hace parte de los insumos que vamos a tener en nuestra Asamblea Ciudadana, en las deliberaciones que vamos a tener en cada uno de los grupos y en ese 5 de diciembre y 12 de diciembre. Entonces, para que ustedes lo tengan ahí. Gracias. Vamos con las últimas 4 preguntas. Entonces, Henry, ¿querías hablar? Vamos con Henry, Mónica y Sandra en ese orden. ¿Listo? Entonces, Henry, tienes la palabra. Hola, bueno, me llama mucho la atención lo que decías ahora de los incentivos de las personas que usan la bicicleta. Y en esos países y en los ejemplos que mostraste, muchos de los edificios están más pensados para los biciusuarios. ¿Sería posible que hubieran unos incentivos para que esas construcciones empezaran a existir acá? En vez de existir edificios con muchos sótanos de parqueadero, que pues sencillamente no tuvieran parqueadero, sino que tuvieran un solo tema de bicis, porque la norma siempre incita a que haya muchos parqueaderos en los edificios. Entonces, eso me llama un poco la atención. Querría saber si de pronto sabes algo de eso. Gracias, Henry. Entonces, para tenerlo ahí, vamos con Mónica, iPhone de Mónica. Mónica, que está viendo la palabra, está registrada como iPhone de Mónica. Mónica, tienes la palabra. Ya. Hola, sí. Siguiendo la línea que nos comentaba Patricia que la ciudad no invita a caminar, ¿cómo podemos lograr eso si nuestra ciudad pues tiene problemas de seguridad? La industria automotriz se promueve mucho, o sea, mueve mucho la economía, entonces no podemos debilitar la industria. Las opciones de transporte son bastante deficientes, digamos, no tenemos un metro, no tenemos cómo movernos, el sistema de transporte que tenemos pues está muy copado, nos falta planeación, nos faltan vías, no tenemos una cultura, digamos, de movilidad, de que invite a la gente a montarse en su bicicleta o a caminar o patineta. Nuestro clima tampoco es el más amigable para estar en las vías todo el tiempo caminando pues en bicicleta. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos nosotros como ciudadanos también participar y aportar al tema? Muchas gracias, Mónica. Vamos con Rosa Albarracín. Rosa. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Buenos días. Yo soy madre comunitaria de la localidad de Engativá. Yo tengo una pregunta, por lo menos en el caso de los espacios públicos donde hay parques, que hoy en día pues ya no pueden sacar los niños a que ellos disfruten, por la sencilla razón de que siempre hay personas consumiendo, las personas que sacan sus animalitos, sus perritos siempre dejan sus desechos y pues uno, por lo general, cuando saca a los niños, pues uno trata en lo posible que el espacio esté libre de contaminación de todo sentido. Cuando se presentan esas situaciones, uno llama de vez en cuando a la policía y ellos, pues la verdad, no es que hagan mucho. Entonces yo tengo la duda, en este caso, ¿qué se podría hacer o cómo tienen pensado trabajar este tema? Gracias. Finalizamos con Sandra Castillo la ronda de preguntas. Gracias, Rosa. Sandra, tienes la palabra. Buenos días, este es el chat de Sandra Castillo, pero yo soy el participante, mi nombre es Fernando Cabra. ¿Me escucharon? Fernando, gracias. ¿Aló? Fernando. Gracias, Fernando, es que está registrado con Sandra, entonces por eso, discúlpanos. Entonces, Fernando, listo, tienes la palabra. Gracias, buenos días. Mi inquietud es la siguiente, en el barrio El Tintal de Kennedy hay una problemática muy grande con respecto a los visitaxis. Yo he visto a diario accidentes, no hay ningún control sobre ellos. Ellos se suben sobre los andenes, se pasan en contravías, se pasan semáforos en rojo y a diario uno los ve en fila pues, consumiendo vicio y no hay ningún control. Entonces hay cierto temor de la gente, del ciudadano común, a decirles algo porque responden con una forma amenazante, con grosería.
Entonces, ¿hay algún tema que tengan ustedes para solucionar esto? Gracias. Gracias, Fernando. Entonces, igual, vamos a qué comentarios tiene Patricia. Y recuerde que todo lo que ustedes están comentando, dificultades, problemáticas, vicisitudes que ustedes ven en sus territorios y en la ciudad, los vamos a discutir y a deliberar sobre ellos en nuestros grupos y el 5 y el 12. ¿Listo? Entonces, les agradecemos a todos. Patricia, tienes la palabra. Recuerden que vamos a subir esta charla. En los grupos les vamos a indicar el link y donde pueden registrarlas para los compañeros que no pudieron estar hoy. ¿Listo? Gracias. Gracias, Laura. Entonces voy con la primera pregunta de Henry sobre los incentivos para los biciusuarios, pero también sobre la norma que obliga especialmente a las edificaciones privadas a disponer de espacios de estacionamiento para bicicletas. Yo creo que en esto hemos mejorado muchísimo. De hecho, para Bogotá hay una norma específica en donde, dependiendo del número de estacionamientos para vehículos motorizados, se exige un número X de bicicletas, de estacionamientos para bicicletas. No recuerdo ahora en mi cabeza exactamente cuál es la norma ni el número, pero si buscas parqueadero, tal vez norma de estacionamiento parqueadero en Bogotá, aparece eso y si ves por eso, también en muchos estacionamientos públicos, en muchos parqueaderos públicos, ahora es muy fácil llegar. Cuando yo empecé a andar en bicicleta, lo primero que salía era un portero a decirme, no, aquí usted no puede parquear, y uno ahí como que hago, ¿cierto? Pero eso ha cambiado y ha mejorado, pero por supuesto para edificios residenciales o de bicicletas, que aunque ahora se ve mucho más frecuentemente que antes, ¿cierto? Antes era completamente inexistente, pero ahora digamos que es mucho más fácil encontrar estos estacionamientos. Yo creería que desde los POTs, ¿cierto? Desde el POT debería estar esa norma, y las normas urbanas deberían tener esa exigencia de los mínimos, porque por supuesto, de hecho en muchas ciudades de Holanda y de Dinamarca y en varias ciudades de Europa, de hecho si son zonas muy cercanas al centro, no puede tener estacionamientos para vehículos, ¿cierto? No está permitido. Pero aquí siempre está al contrario, aquí termina uno pagando un área grandísima para estacionamiento, y si no, casi que como es una exigencia de mínimos, esa exigencia de los mínimos debería eliminarse. No debería haber un mínimo, debería ser posible que uno pueda comprar un apartamento, ¿cierto? O adquirir una oficina sin que tenga estacionamiento para vehículos motorizados. Pero aquí, desafortunadamente, estamos ligados a unas reglas mínimas. Entonces, por supuesto, viene de directrices, además de planeación nacional, pero también a nivel local, el gobierno debería empezar a trabajar mucho más en quitar esas exigencias mínimas para condicionar los desarrollos de vivienda o de oficinas, ¿cierto? Eso espero que haya respondido a tu pregunta. Para poder, por supuesto, tener incentivos, porque una de las razones por las cuales uno decide tomar o no un modo de transporte es, por supuesto, la facilidad de poder dejar su vehículo en un lugar seguro, ¿cierto? Entonces, si yo sé que en mi destino hay estacionamiento para bicicleta, pues muy fácilmente digo, me voy en bicicleta. Pero si sé que no existe, al igual que para los vehículos, si yo sé que hay un lugar en el que no tengo dónde parquear, pues no me voy en mi carro, ¿cierto? Entonces, eso es otra vez gestionar la demanda, cómo convencer a la gente de otras maneras de que aquí pueden llegar, son bienvenidos en ciertos modos y en otros no. Entonces, ese tema que tú mencionaste de los estacionamientos es clave para también incentivar que la gente se mueva más en bicicleta y menos en automóvil. Mónica, tu pregunta era sobre cómo lograr mejores ciudades y transporte teniendo en cuenta como nuestras condiciones.
¿cierto? ¿Cómo lograr tener tal vez ciudades más amigables que inviten realmente a caminar? Y para mí definitivamente es la oportunidad de poder generar espacios públicos mucho más agradables, mucho más accesibles en condiciones adecuadas, de calidad, ciertos espacios más arborizados, iluminados. Eso es lo que realmente invita a las personas a salir más a la calle. Pero por supuesto está el tema de la seguridad personal que nos está afectando tanto, ¿cierto? Entonces, pues como que ahí hay que lograr un equilibrio, y lo que yo les decía de cuando siempre hay más personas en la calle y más ojos en la calle, eso genera un ambiente de mayor seguridad. También mencionabas que nuestra ciudad, Bogotá, no tiene el mejor clima para andar en bicicleta ni para caminar. En cambio, yo creo completamente lo contrario. Es el mejor clima que tenemos para caminar y para andar en bicicleta. Nosotros no tenemos, afortunadamente, climas extremos, ¿cierto? No tenemos ni inviernos ni veranos. Entonces, yo creo que al final son excusas. Yo, como les decía, llevo como 12 años andando en bicicleta. Desde el primer día que me monté a la bicicleta como modo de transporte, no me volví a bajar porque es tan agradable, y muy pocas veces pues nada, para eso se pone una chaqueta impermeable y ya, y tal vez no es tan chévere salir de la casa cuando está lloviendo para llegar a la oficina mojado, eso no es tan cómodo, pero cuando uno ya viene de regreso, normalmente en Bogotá llueve por la tarde. Y cuando uno llega a su casa, pues se cambia, se toma un chocolate, se pega una ducha y listo. Pero realmente no es tan crítico andar en bicicleta ni caminar en esta ciudad. Tenemos un clima y una temperatura maravillosa, ¿cierto? No necesitamos es decir, la gente en Europa y en otras partes del mundo se mueven en bicicleta a menos 18 grados, menos 20 grados. Entonces nosotros yo creo que no tenemos ni siquiera nunca esas temperaturas, es ponerse una chaqueta más, una chaqueta menos o una impermeable y solucionado el problema. Igual que con nuestra topografía, yo creo que esto es de los mejores climas y de las mejores topografías que tenemos para poder caminar y andar en bicicleta sin mucho esfuerzo. Entonces simplemente yo creo que con que uno un día se anime a empezar a andar y a probar, luego es muy difícil bajarse. Claro, por ahí estaba la primera persona que participó que dijo, yo soy biciusuaria y ahora con la inseguridad me da miedo, y por supuesto ese es un factor que para todas para todas las personas pues es una cosa que da miedo simplemente salir a la calle, pero no podemos llenarnos de ese miedo, ¿no es cierto? Yo creo que eso es parte también de cómo lograr que nosotros tengamos ciudades en donde no nos aislemos y entonces vivimos en conjuntos cerrados con rejas y solamente es seguro estar adentro, pero afuera yo no quisiera caminar por una calle donde solo hay rejas de un conjunto cerrado donde nadie te puede ver, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es un balance también de cómo nosotros como ciudadanos aportar un poquito a mejorar la seguridad. Luego está la pregunta de Rosa, sobre que es madre comunitaria y sobre los espacios públicos y poder sacar sus hijos tranquilamente al parque, ¿no es cierto? Y claro, es que ahora en estas condiciones de pandemia, los espacios públicos se han vuelto tan importantes. Poder salir un momento de estos encierros y poder disfrutar el parque que está al lado, pero que es un espacio que no necesariamente siempre está agradable. Yo, para el caso de Bogotá, no sé qué están haciendo, pero quisiera contarles la experiencia que nosotros estamos haciendo con un proyecto que se llama Vivo Mi Calle, Vivo Mi Calle en Cali, en zonas deprimidas de Cali, en donde trabajamos directamente con la comunidad y con los niños y los adolescentes, en donde ellos escogen los lugares en su barrio que quisieran mejorar. Claro, por supuesto, esto lo hacemos con recursos de cooperación internacional a través de una fundación que se llama BOTNAT, y es un proyecto que llevamos trabajando ya hace
2 años, pero que ha sido muy exitoso porque trabajamos de la mano de la comunidad, especialmente de los jóvenes, los empoderamos, los capacitamos además en temas de cicloinfraestructura, de espacio público, pero además les preguntamos qué quisieran de ese espacio y cómo mejorarlo, y con ellos directamente lo construimos y lo mejoramos. Entonces, por un lado se crea un sentido de apropiación, ¿cierto? Por otro lado, por entrevistas que hemos tenido con estos mismos niños con los que hemos trabajado, ellos han logrado salir, por ejemplo, de estar en pandillas, en la droga, porque sienten que pueden estar, digamos que participando de cosas mucho más importantes y relevantes para su vida y para su barrio. Y luego, por otro lado, el hecho de que ellos participen en la construcción y en la mejora de ese espacio da un sentido de proporción muy grande. Y por supuesto, especialmente hay 2 sitios específicos que hemos intervenido en donde la gente simplemente no podía ir porque era una zona, como usted mencionaba, tal vez con personas que consumían drogas, inseguras, y esas barreras físicas que había en Agua Blanca, en Cali, en puntos específicos donde gente que por 40 años no había cruzado de un lado al otro del puente. Intervinimos ese puente, lo mejoramos, y gente que dijo, yo no he venido por acá hace 40 años porque me moría del susto, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el trabajo participativo y con la comunidad, involucrar a la comunidad y especialmente a los jóvenes, es una recomendación especialmente para el distrito. Y por supuesto yo sé que Bogotá está haciendo grandes avances también en trabajar de manera mucho más participativa ahora, pero esa es mi experiencia desde lo que hemos hecho en Despacio, ¿no? Entonces creo que ha funcionado muy bien este proyecto en Cali, que también, si ustedes entran a la página de Espacio, pueden encontrar un poco de la información sobre este parque, y también en nuestras redes. Si buscan Vivo Mi Calle o Vivo Mi Cali, encuentran información sobre este proyecto. Fernando mencionaba la problemática de los bicitaxis. Yo creo que este es un problema que viene desde tiempo atrás, que casi que se ha tomado todos los corredores y estaciones de transporte masivo que tenemos, ¿cierto? Y evidentemente ahí la Secretaría de Movilidad tiene una tarea importante para trabajar con ellos y controlar, porque es exactamente igual. Cerca a mi casa también sufro cada día lo que usted dice de estas personas andando a velocidades altas por andenes, en contravía. Es decir, es un tema que hay que prestarle mucha atención, que sé que hace unos 2 años estuvieron un poco haciendo un intento, pero no sé qué pasó con ese trabajo con los bicitaxistas, pero es una tarea que tiene pendiente la Secretaría de Movilidad para atender esta situación, que por supuesto en términos de movilidad de última milla es clave, ¿cierto? Las personas poder llegar a su último destino después de que se bajan del transporte público, pero hay que prestarle mucha atención porque es un tema que se ha ido creciendo y saliendo un poco de las manos, y hay que ponerle control, ¿no? Gracias, Patricia. A todos ustedes, ciudadanos y ciudadanas asambleístas, les agradecemos este espacio, agradecemos a Patricia su charla informativa, muy contentos de que nos acompañaras. Recuerden que les vamos a enviar a cada grupo esta charla, y les recordamos que a las 3 de la tarde vamos a tener una charla con Bernardo Toro sobre el paradigma del cuidado en general, el cuidado en general. Entonces los invitamos, les vamos a recordar en sus grupos. Agradecemos el espacio y bueno, aquí estaremos todo el equipo y los facilitadores en sus grupos para cualquier inquietud, duda que tengan. Bueno, gracias. Muchas gracias a Gracias por la ustedes. invitación y a Feliz todos día. por sus preguntas. Buen día. Muchas gracias. Muchísimas gracias y nos vemos en los grupos de WhatsApp. Recuerden que las dudas,
inconvenientes que tengan, lo que ustedes necesiten, pueden ser resuelto ahí. Ahí están los facilitadores, los relatores, todo el equipo. Vamos a estar ahí trabajando en estos grupos de WhatsApp para construir confianza, para que nos conozcamos y lleguemos el sábado con toda a esa deliberación de la primera Asamblea Ciudadana en América Latina. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos y todas. Un abrazo y buen día. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias. Tengo un buen día. Sí, buen día para todos. Gracias. Le iba a hacer una pregunta, a ver si me la puede responder. Es que hablan de grupos de WhatsApp. ¿Hay varios grupos o solamente hay uno? Son varios grupos, cada grupo corresponde a una comisión, son 6 grupos, entonces todas las personas que están acá están en un grupo de más o menos entre 15 y 17 ciudadanos y ciudadanas, ¿listo? Entonces, así es como nos vamos a ir organizando para poder trabajar en grupos pequeños, generar confianza, poder responder las dudas. Si hacemos un grupo muy grande, de pronto se nos complica un poquito. Entonces, por eso estos grupos pequeños son grupos que responden a unas temáticas que vamos a estar discutiendo el sábado 5 y el sábado 12 de diciembre. ¿Listo? Listo, muy amable, gracias. Y feliz Bueno, tarde, día. Nos vemos más tarde. Bueno, claro. Gracias, hasta luego. Bueno, Gracias, hasta luego. Chao, chao. chao. Gracias, hasta luego. No más despedida. Bueno, listo. Yo creo que podemos parar ya la grabación sin problema. Pero muchas gracias. Hey, Liliana, que estés muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Mi nombre es Enrique Fernando Muchas Causa. gracias, muy amables. Bueno, muchas gracias.